el hecho de que podamos estar acá conociendo los diferentes sistemas políticos, los diferentes sistemas electorales, las diferentes propuestas, inclusive de campaña, también enriquece el debate y sin duda ha sido 3 días muy importantes. Dentro de eso yo he querido prepararles una pequeña ponencia que más que establezca conclusiones finales, lo que va a dejar es más bien provocaciones sobre un aspecto importante que creo que hay que echarle una mirada. Son las encuestas y los pronósticos en tiempos electorales, una mirada desde la institucionalidad. Y decía este tema que sin duda es inacabado, que está en construcción, que inclusive tiene normativa diferente en los diferentes sistemas electorales y sistemas políticos. Hemos decidido enfocarle desde la institucionalidad que hoy representamos, desde el Consejo Electoral, porque sin duda alguna los pronósticos y las encuestas, hay que decirlo, inciden en los procesos electorales e inciden también en los resultados electorales. Por tanto, hay que empezar a debatir y a discutir bajo una principal pregunta o premisa: ¿debe existir o no una regulación de las encuestas y pronósticos electorales? Creo que es la principal interrogante. Y luego de eso, de decir si es que se tiene que regular o no los pronósticos electorales, para esta presentación he querido dividir el sumario de esta presentación en 5 temas fundamentales. El primero, institucionalidad electoral y opinión pública. El segundo, normativa comparada sobre pronósticos electorales y encuestas en el ámbito electoral. El tercero, el rol de la institucionalidad, hasta dónde llegamos, hasta dónde normamos o no se necesita normar, y vamos a ver las diferentes categorías o las diferentes escuelas que tienen los pronósticos y las encuestas, las estadísticas de impacto de los pronósticos electorales y finalmente reflexiones finales que lo que señalaba hace un momento deja más bien provocaciones sobre este proceso. En esa medida, el eje transversal es responsabilidad y efectividad sobre este proceso. Y ponemos para nosotros claramente los aspectos metodológicos sobre encuestas y pronósticos, la estrategia muestral, la selección de casos, los temas éticos en el levantamiento de los datos, la capacitación de encuestadores y los sesgos de la muestra. Es decir, hoy los pronósticos y las encuestas tienden a incidir en favor o en contra de determinado candidato, o si se busca a través de los pronósticos o las encuestas generar un estado de opinión para que los ciudadanos tengan herramientas objetivas de análisis con respecto a esta propuesta, pero también hoy los ciudadanos no solamente nos basamos en datos que asoman en algún medio de comunicación, sino queremos saber qué hay atrás justamente de esa encuesta o de ese pronóstico. O la influencia en intención de voto, lo que se llaman encuestas de apalancamiento, push polls, o la interpretación que es la cobertura mediática de estas encuestas, hasta dónde se da esta cobertura mediática de las encuestas. Y decía, ejes fundamentales está la responsabilidad y la efectividad. Sin responsabilidad y sin efectividad, porque este debate sobre las encuestas es un debate que no es nuevo, es un debate que se lo ha planteado con anterioridad, pero es un debate que hoy implica, con los casos que hemos tenido, no solamente el Ecuador, que hoy podemos ver solamente en elecciones 2015 y 2016, para que podamos ver qué ha pasado en los últimos procesos electorales en la región. Y los diferentes ejemplos. Tenemos encuestadoras con sus relaciones políticas, sociales y mediáticas. Para poner un ejemplo, Canadá. Más de la mitad de las mayores empresas encuestadoras tenían una vinculación directa a los medios o a los partidos, en un estudio que hace Emery en 1994. Y en las mismas estadísticas, poniendo el caso de Canadá, en las elecciones de 1988, 15 de las 22 encuestadoras desarrolladas en el marco de las elecciones federales estuvieron patrocinadas por algún medio impreso. Por tanto, hay una relación directa entre encuestas, pronósticos, con sus relaciones políticas, con las organizaciones políticas, pero también con relaciones con los propios medios de comunicación y relaciones sociales. Por eso planteo, y en la siguiente diapositiva planteo, la normativa sobre pronósticos y encuestas en el ámbito electoral. Y aquí vienen las 3 escuelas que las planteamos para que inclusive se discutan y se debatan con respecto a esto, y que en los diferentes sistemas electorales tienen normativa diferente. Solo les pongo el caso de Ecuador, aunque ya vamos a hablar del caso de Ecuador, pero antes del año 2009, antes del Código de la Democracia del 2009, no teníamos ningún tipo de regulación con respecto a las encuestas y a los pronósticos. Hablamos de 3 escuelas. El debate en sí es regular o no las encuestas y los pronósticos. El primer ítem, hablamos de la autorregulación.
Creemos que ese es el mecanismo más adecuado con respecto a los procesos electorales, las regulaciones directas como segunda escuela y una tercera escuela, regulaciones directas en situaciones estatales que para efectos de servicios públicos se utilizan también encuestas y pronósticos en la medición de la satisfacción de los clientes. La primera, la autorregulación. Aquí está un debate importante, pero la autorregulación no significa que tiene que verse alejado de códigos de conducta y de protocolos internacionales. Y ahí tenemos varias agencias, si se puede decir así, o varios organismos. Entre esos tenemos la APOR, tenemos NSP, tenemos ESOMARO, tenemos WAPOR, que establece protocolos adecuados. Y miren, en la siguiente diapositiva vamos a ver la rigidez que deben tener los pronósticos y las encuestas. Es decir, esto no significa que solamente pongamos un cuadro de barras, sino atrás de esto que existe. Y estos estándares internacionales señalan criterios de elegibilidad de los encuestados, descripción del diseño de la muestra, fechas de levantamiento, porque es una fotografía de ese día, fraseo exacto de las preguntas, el marco muestral, el margen de error, el método de levantamiento objetivo del estudio, la población estudiada, los procedimientos de estimación, quién patrocinó la encuesta, quién realiza la encuesta, responsable de publicación, supervisión, tamaño de la muestra, tasa de rechazo de la entrevista. Y vemos que la gran mayoría de estos estándares internacionales recogen casi en su totalidad estos criterios con los cuales se establecen los pronósticos y se establecen las encuestas. La pregunta es, ¿se cumplen estos criterios? La pregunta es cada vez más en los sistemas electorales, y ya vamos a ver en los resultados si al final las encuestas y los pronósticos tienen relación directa con los resultados que tienen también los procesos electorales. En estas regulaciones directas es importante señalar que en estas regulaciones que señalábamos generalmente se considera por diversas fuentes bibliográficas como impedimentos. Cuando hablamos de regulación y no de autorregulación, para ciertos actores se habla de impedimentos a la realización de la encuesta. No obstante, algunos tratadistas y algunas personas que están en el sistema electoral dicen no lo ven con buenos ojos porque tienen un fuerte sesgo liberal hacia la tendencia de la libertad de expresión en la literatura disponible, Mayol 2015. Es decir, ven con preocupación también el momento que hablamos de regulación y más aún de regulaciones directas. Por eso planteo las tres escuelas, la autorregulación, las regulaciones directas o la siguiente que son regulaciones directas en situaciones estatales. Hoy sin duda los gobiernos pues utilizan mucho sus pronósticos, sus encuestas para medir la satisfacción también de sus servicios públicos o también hacer sus análisis políticos. Por eso es que los estados han adoptado por la promoción de manera legal de la regulación, publicación de resultados y encuestas de opinión, pero hay que ver qué hay atrás también de esa metodología, y por eso es que en esa lámina era importante observar los diferentes criterios que exigen los criterios científicos y técnicos con respecto a este proceso. En la siguiente lámina ustedes van a ver una normativa comparada del 2002 al 2012. En el año 2002, 30 de los 66 países, es decir, el 46%, informaron que tenían embargos, que son restricciones o prohibiciones sobre la publicación de resultados de encuestas políticas antes de las elecciones, y 36 países, es decir, el 54%, no informaron sobre ese embargo. Pero en el año 2012, como ha ido mutando, de los 85 países de estudio, que lo hace Robert Chung en el 2012, 2 no revelaron información sobre las restricciones en la publicación de encuestas de opinión preelectorales en sus países, y del total de 38 países, 46% respondieron a la pregunta sobre la existencia de un periodo donde no se puede divulgar resultados. En el caso ecuatoriano, los pronósticos y las encuestas, de acuerdo al propio Código de la Democracia, se lo puede hacer hasta 10 días antes del proceso electoral. Estamos a puertas de nuestra elección y estos podrán estar hasta 10 días antes de las elecciones. Por eso es que hay que saber diferenciar con lo que significan los exit polls o los bocas de urna, que son en cambio lo que se le pregunta al ciudadano, al elector, cuando sale del recinto electoral y se le pregunta por quién sufragó. Eso también es importante empezar a poder poner sobre la mesa las diferencias que tienen pronósticos de encuestas, exit poll o boca de urnas o los conteos rápidos. Y muy brevemente, ustedes conocen los pronósticos y las encuestas, de lo que estamos hablando en base a su metodología. El boca de urna o exit poll señalaba, es lo que el ciudadano sale
del recinto y se le pregunta por quién sufragó. Y miren, solamente para poner un ejemplo de la próxima elección, vamos a elegir 15 asambleístas nacionales. Entonces, el ciudadano que sale del recinto electoral y se pregunta por quién sufragó, no siempre. Primero va a recordar si efectivamente por quiénes sufragó de los 15 candidatos, más aún en un sistema como el nuestro, el ecuatoriano, que es un sistema de listas abiertas, en donde yo puedo sufragar y escoger candidatos de las diferentes organizaciones políticas. Sumamos a eso que hay muchos ciudadanos también que el famoso voto vergonzoso, que no digo por quién sufragué, y que obviamente eso también incide e impacta finalmente en el exit poll o el boca de urna, que tiene un margen de error mucho más alto. La diferencia con el conteo rápido es que el conteo rápido que ahora hacen los organismos electorales y que nosotros estamos planificando para este proceso electoral, es que es una muestra matemática y aleatorio de las propias actas oficiales del proceso electoral. Por tanto, obviamente nos permite tener un margen de error mucho menor en un proceso de lo que significa conteo rápido. Ahí las diferencias sustanciales entre pronósticos y encuestas, exit poll o bocas de urnas y el conteo rápido. Restricciones y prohibiciones. De un total de 83 países, 36 tienen un periodo de embargo, de prohibiciones o de restricciones en la publicación de resultados, y señalaba hace un momento, en el caso de Ecuador tenemos 10 días con respecto a ese embargo. Pasemos, por favor. En los datos estadísticos también que hemos planteado, 61 países participaron tanto en el estudio del 2002 y del 2012, y de esos países, para ver su evolución, en 11 países de los 61 países las restricciones se han ido liberalizando o incluso en algunos casos han sido levantadas. Hay entonces una tendencia sin duda a la autorregulación, pero creo que eso también debe ser motivo de análisis, y si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver qué sucede cuando las encuestas o pronósticos electorales no coinciden con los resultados oficiales. Y este es un punto importante de este aporte que queremos dejar acá. Miren, lo que señalan los propios medios de comunicación de los últimos procesos electorales. Las encuestas electorales sobredimensionaron ciudadanos y fallaron en Madrid. ¿Por qué fracasaron las encuestas en el plebiscito de la paz de Colombia? Un fracaso de las encuestas en las elecciones, las últimas de Estados Unidos. Las encuestas fallaron en las elecciones de Argentina. ¿Por qué las encuestas del 26J en España igual fueron un desastre? ¿Por qué fallaron las encuestas de las elecciones europeas? En Panamá las encuestas fallaron y el presidente Martinelli los cálculos le salieron mal. Podemos ir viendo inclusive como ejemplos, y ni siquiera ejemplos de muy atrás. Tenemos Israel en el 2015, las elecciones europeas en España en el 14, Cataluña en el 12, Argentina en el 15. Estuvimos en Argentina y miren, hablando ya no solamente de encuestas, sino inclusive el tema del exit poll o el boca de urna. A las 6 de la tarde que se terminó la votación, aquí se termina a las 5 de la tarde, uno prendía un canal y ponía en un canal de televisión y Macri le ganaba a Scioli con 20 puntos, pero cambiaba de canal y Scioli le ganaba a Macri con 20 puntos. Esa era la información que tenían los ciudadanos, la primera información luego de su proceso electoral. Por tanto, creo que es importante pues ese análisis para que podamos ver, y no solamente en el caso de Argentina. Luego vemos las encuestas de España también, el efecto Podemos y Ciudadanos en el 2015, el plebiscito por la paz de Colombia, que pudimos acompañar. Todas las encuestas, todos los pronósticos daban 70% el sí y 30% el no. Y ustedes saben el resultado que tuvimos hace pocas semanas en el plebiscito de la paz en Colombia. Y obviamente el último proceso también en Estados Unidos, hace pocos días, que también las encuestas y los pronósticos daban algo completamente diferente a lo que se dio en la realidad. ¿Por qué planteamos esto desde la institucionalidad? Porque esto sin duda le pone en reto a los organismos electorales. Porque se genera en ese ambiente de desconfianza de que tienes datos, tienes pronósticos que difieren completamente unos de otros, y eso implica que los organismos electorales tengan que adoptar medidas que permitan transparentar absolutamente el proceso, garantizar el control social o político en cada junta receptora del voto, para que nadie diga, uno es el resultado que viene a televisión y la autoridad electoral me está dando un resultado completamente diferente al resultado que los medios de comunicación me dieron a través de las empresas de pronósticos y de encuestas. Por tanto, no es un tema menor, por tanto, no es un tema que hay que dejarlo, es un tema que hoy vemos en los últimos procesos. Pusimos Perú, pusimos Argentina, pusimos Colombia, pusimos Estados Unidos, y Ecuador no va a ser la excepción. Y cuando digo Ecuador, no va a ser la excepción, y ahí están también los ejemplos. Cuando digo Ecuador no va a ser la excepción, bueno, y planteo un tema también importante, que lo dejo más bien
que son, ¿y qué hacemos entonces también con las redes sociales? Las redes sociales también en su aporte con respecto al tema de las encuestas y al tema de los pronósticos. Acá en el Ecuador y en los sistemas electorales empieza a debatirse sobre la regulación o no de las redes sociales. Pero obviamente creemos que esos son espacios abiertos, son espacios en donde los ciudadanos expresan sus opiniones. Lo que sí hay que, sin duda, siempre hacer un llamado al buen uso de las redes sociales. Creo que no va de la mano la regulación en sí de las redes sociales, pero sí la regulación de la publicidad en redes sociales, que es completamente diferente. La publicidad que se contrata en redes sociales obviamente pues incide en los procesos electorales, más aún cuando en nuestro caso tenemos regulada la publicidad en medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, pero no en medios no tradicionales. Inclusive hay una sentencia de la Corte Constitucional que señala que no podemos hacer ningún tipo de regulación en medios no tradicionales, como lo son en este caso también los portales web, entre otros. Pero señalo, y creo que es un tema también a analizar, en Perú, por ejemplo, existe una prohibición de una restricción, igual de 10 o 15 días antes del proceso electoral, no más encuestas, pero a través de las redes sociales, pues solamente se utilizaban inclusive seudónimos de los candidatos, de PPK, en este caso de Keiko Fujimori, y a través de los seudónimos seguían bombardeando con información a través de lo que significan los diferentes canales. Pero el caso ecuatoriano, y ahí brevemente, el artículo 206 desde el año 2009 señala: las empresas que realicen pronósticos electorales para ejercer su actividad deberán registrarse e inscribirse previamente en el Consejo Electoral. Y las empresas, miren, y aquí hay no solo una escuela restrictiva de regulación directa, sino inclusive punitiva. Las encuestas que no se inscriban en el Consejo serán sancionadas por el Tribunal Contencioso Electoral con una multa mínima de $5.000 y máxima de $20.000. Por tanto, hay una regulación para que obviamente se pueda, en el caso de que se presente una encuesta, pueda la autoridad electoral, como rector del sistema electoral, pedir, en este caso a la empresa, pedir la muestra y pedir todos los estándares internacionales que vimos hace un momento. Solo miren este ejemplo que se dio el domingo 23 de octubre del 2016 en el diario El Universo. Se publicaron 3 encuestas y solo vean la última encuesta. La última encuesta, que están sumados los valores, da 106%. Ese es una de las encuestas publicadas, pronósticos obviamente de una empresa, pero miren lo que es 38, 35, 28, 13, 12, 6, 5 y 7, pero si suman, se va pasando del máximo, que era el 100%, sino da 106%. Ahí tenemos un ejemplo que fue el pasado domingo 23 de octubre del 2016. Por eso precisamente es importante que pongamos la seriedad del caso y pongamos en el debate lo que significan los pronósticos y las encuestas electorales. Brevemente, para terminar un poco, aprovechando algunas cuñas más bien con respecto al proceso electoral que estamos organizando, el Ecuador tiene 168 organizaciones políticas vigentes, inscritas, 16 de ellas movimientos nacionales, 54 movimientos provinciales, 84 cantonales, 14 parroquiales, pero 70 organizaciones están habilitadas para presentar candidaturas propias por el tipo de dignidades que vamos a elegir en febrero próximo, dignidades nacionales y dignidades provinciales. Tenemos un total de 12.816.698 electores, la composición nuestra de forma etaria, por edades y también por género, tenemos casi la mitad de hombres y la mitad de mujeres en el total de electores. Y plantear sin duda, dentro de lo que significa un poco esta provocación a que podamos seguir conversando, creo que no hay receta. Me parece que en algunos casos, si hablamos de una autorregulación responsable, con estándares internacionales serviría, pero vemos que no son esos los casos. También creo que hay que hablar sobre el impacto, la incidencia en los procesos electorales. Los partidos y movimientos políticos alertan sobre criterios metodológicos y normas empleadas por los encuestadores, el rol de las instituciones electorales, y por eso es importante hacer esa diferenciación entre las diferentes herramientas de pronósticos y de encuestas. Hay una ciudadanía mucho más activa y mucho más crítica, que no solamente espera las barras o el pastelito para poder, sino que atrás de eso pide cuál es la muestra y en dónde se hizo. La diferencia entre las percepciones y la realidad, al final, una es la información que tenemos, pero otro es el dato que da, en este caso, el ente rector del sistema electoral,
una cultura política y democrática para decidir y vencer la apatía y el miedo para actuar en público y decidir el futuro. Creo que son aspectos importantes porque el sistema electoral confluye en una serie de actores, obviamente la institucionalidad electoral, pero sobre todo los ciudadanos cada vez más empoderados, cada vez más críticos, con redes sociales que también cambian la forma de hacer política y obviamente cambia la forma de comunicar en la política, pero también cambia la forma de comunicar para los organismos electorales. Y por eso decía que también los organismos electorales necesitan de los comunicadores y de los comunicadores políticos. No puede un organismo electoral seguir comunicando como hace 10 años, como hace 15 años, cuando hoy sin duda los procesos electorales también se desarrollan en ambientes de desprestigio, también se desarrollan en ambientes que se quieren deslegitimar los procesos electorales, deslegitimar a los actores y a veces creer que en esa repetición está la demostración. Y a veces instaurando, nosotros siempre decimos con los compañeros y compañeras del Consejo Electoral, nos ha tocado seguir enterrando mitos y construyendo hitos, y eso significa también una comunicación mucho más cercana, mucho más activa y una institución de puertas abiertas. Dejo con una frase de Hannah Arendt que dije también en la inauguración: nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Pero finalmente nadie puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Muchísimas gracias a todas y a todos.